Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor por este hermoso privilegio de poder estar en este lugar. Mi nombre es Mardoqueo Dubón y para mí es un placer poderles saludar en esta hora. Agradezco al Señor por la gran bendición que me da de poder estar bajo la sombra de nuestro apóstol Fernando Campos. Bendigo al Señor por la vida de él y que me da este privilegio también de poder estar aquí en este momento para poder compartir una palabra con usted, anhelando, deseando que esta palabra pueda ser de edificación, pueda ser de ánimo y de consuelo para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, su versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces yo quisiera en esta hora poder traer a la memoria, a nuestro corazón, verdades que están ya en la palabra del Señor, que nos han sido dadas por nuestras coberturas, para que al poder recordar por el Espíritu Santo esta palabra, podamos nosotros ser edificados, podamos ser reubicados, restaurados al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fíjese que la palabra del Señor dice que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una gracia, y pues que a cada uno de nosotros, a través de esa gracia, conforme a la medida del don de Cristo, nos ha sido dado dones que son para nuestra bendición, pero que también son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo, en una posición a la luz de la palabra, según Efesios capítulo 4 y su versículo 11, donde dice la palabra, sé que es un versículo que usted está muy familiarizado con él, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces veo yo que la función nuestra es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted sabe que esa palabra es la palabra catartismos, y en resumen lo que significa, según uno de los diccionarios que encontramos en la Strong Concordance, es equipamiento completo, es preparación o entrenamiento que califica totalmente. Entonces nuestra labor, nuestro trabajo es poder desarrollar esa función en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El tema del cual yo le quiero platicar en este momento es acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. La palabra identidad, según la encontramos en el diccionario español, es el conjunto de rasgos, de características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Yo quiero decirle que nosotros debemos de tener una identidad bien marcada de parte de Dios en nuestra vida, es decir, saber quiénes somos y para qué nacimos aquí en esta tierra. Yo creo con todo mi corazón de que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una identidad. Miren lo que dice el salmista David en el Salmo capítulo 8 y su versículo 4. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Noten la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Yo creo que esta pregunta es la que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Y entonces, a la luz de la palabra, poder nosotros, hermano, profundizar en la palabra para ir descubriendo nuestra identidad que tenemos. Es bien importante que, hermano, podamos nosotros juntos el poder profundizar, el poder ahondar en este tema tan maravilloso, para que entonces, al tener nosotros una identidad bien clara de nosotros mismos, un concepto bien claro de nosotros mismos, sepamos a lo que el Señor nos ha llamado, que podamos nosotros funcionar en aquello que el Señor ya ha establecido como una identidad en nosotros. Yo quiero decirle con todo mi corazón de que es bien importante que nosotros podamos tener un concepto de quiénes somos cada uno
de nosotros. Fíjese que Romanos capítulo 12, en la palabra del Señor podemos encontrar nosotros cómo el apóstol Pablo habla acerca de que para que nosotros podamos tener un concepto de quiénes somos, es importante que en nuestra vida haya una transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento con respecto a nuestra identidad. Él dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, a la manera de pensar del mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos, dice, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo quisiera aplicar esto en el sentido de que nosotros necesitamos esa transformación en nuestra manera de pensar y que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, qué es lo que Dios quiere que tú pienses de ti mismo, qué es lo que Dios quiere que tú tengas como una opinión personal de ti mismo. Fíjese que esa palabra concepto me llama a mí la atención porque la encontramos en Romanos 12:3. Dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces yo veo acá que el apóstol dice que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Él no está diciendo que no deberíamos de tener un concepto de quiénes somos, sino de no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Entonces veo aquí que hay la importancia de tener un concepto de quiénes somos. Entonces ve acá, yo quiero llevarlo a usted, por ejemplo, a Marcos capítulo 8, verso 27, en donde el Señor en algún momento abordó a sus discípulos y les hizo una pregunta bien interesante con referente al concepto, no solamente de que ellos tenían de Él, sino que también el concepto que tenían los hombres de Él. Y les pregunta en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 y su verso 27, les dice Él: hermano amado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ve aquí que hay un concepto que los hombres deberían de tener de nosotros mismos. Y ellos le respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros algunos de los profetas. Pero luego él va más adentro y bueno, el concepto el concepto que tenían los de afuera de él era ese precisamente. Todo mundo dentro de los discípulos empezaron a pensar cuando él les pregunta y los aborda y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les estaba haciendo una pregunta referente al concepto, a la opinión, al juicio que ellos tenían de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor parte de ellos empezó a pensar: bueno, si los de afuera piensan que uno es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías y otro alguno de los profetas. Empezaron a ver las opciones que había. Sin embargo, hubo uno que tuvo la revelación del Padre y ese se pone en una posición en la cual le dice al Señor, Señor, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note a usted que a él le revelaron la identidad del Hijo. Qué importante es que nosotros podamos tener la revelación de quién es el Señor y que al recibir esa revelación de quién es el Señor, podamos oír lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, yo te digo que tú eres Pedro. Note usted que cuando Pedro descubrió la identidad del Hijo, entonces el Señor le cambia la identidad a Simón, hijo de Jonás, y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que tú eres una piedra, que tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que quiero sacar acá es un principio. Cuando tú y yo descubrimos la identidad de quién es Cristo Jesús, entonces vamos a empezar a descubrir la identidad nuestra, el cambio de identidad que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. Es bien importante que tengamos ese concepto de quién es el Señor, pero también el concepto de quiénes somos nosotros.
Podemos ver a la luz de la palabra del Señor que en algún momento, cuando se le abordó al Señor en cuanto a cuál era la opinión y el juicio que tenía de sí mismo, cuando aquel hombre lo estaba cuestionando, usted recuerda, Pilato lo estaba cuestionando. Llega un momento en el Evangelio según San Juan capítulo 18 y su verso 33, que Pilato vuelve a entrar al pretorio, llama al Señor y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Él estaba cuestionándole con referente al concepto, a la opinión, a la identidad que él tenía. Y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le responde y le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o porque te lo han dicho otros de mí? Pero Pilato le responde: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo quiero llamarle la atención a usted para que note que él, en algún momento, cuando se le cuestiona referente a su identidad y se le pregunta si él era rey, él no dice que no era rey, sino que él dice: mi reino no es de este mundo. Entonces él admite quién era. Él tenía un concepto bien claro de quién él era. Cristo Jesús, él dice y admite que él había venido a este mundo para ese fin. Yo quiero llevarlo a usted al versículo 37 del capítulo 18 del Evangelio según San Juan, entonces, en donde Pilato le dice otra vez al Señor: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, le dice: tú dices que yo soy rey. Pero le quiero llamar la atención a la parte B, en donde el Señor mismo dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Note usted que él tenía un concepto bien claro de quién era y para qué había venido. La pregunta que surge en mi corazón es: ¿será que el Señor estaría revelando en este verso nuestro propósito? ¿Sería que Dios estaría él revelándonos a nosotros nuestra identidad, el plan de Dios para con nuestra vida? ¿Estaría Dios con cada uno de nosotros formando reyes? Dice la palabra del Señor, hermano amado, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1 y en el versículo 4, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estaría el Señor revelando nuestra identidad? ¿Estaría él revelando el propósito por el cual, amado, nosotros hemos nacido? Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y que los planes que él tiene con nosotros son mucho más elevados que los que nosotros a veces pensamos de nosotros mismos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son mucho más elevados. Los caminos del Señor son mucho más elevados que los caminos nuestros. Entonces yo quiero que sigamos y podamos descubrir entonces el propósito de Dios, descubrir entonces nuestra identidad en Cristo Jesús, y que sepas que Él, hermano, te ha traído a este lugar. Tú naciste con un propósito, naciste con un plan maravilloso que el Señor tiene para contigo, y de hecho ya estoy yo de alguna manera introduciéndome a lo que es nuestra identidad. Dios quiere que tú entiendas que tú eres un rey y un sacerdote en formación. Para eso naciste. Entonces quisiera yo continuar en el nombre de Jesús hablando de este concepto tan maravilloso que Cristo Jesús tenía de él mismo. En el Evangelio según San Juan nosotros podemos ver, hermano, que una y otra vez el Señor
hablaba de quién era él. Él tenía un concepto bien claro. Él decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él decía: yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá hambre. Yo soy la puerta, y el que entrare por mí, dice la palabra, hallará pastos, hallará, hermano, aguas de reposo. En fin, él empezaba, hermano, a abrirse con la gente y empezaba a declarar su identidad. Creo con todo mi corazón, como le dije al principio, que a medida que vamos descubriendo la identidad del Señor, vamos a ir siendo nosotros transformados y de manera que vayamos entendiendo, hermano amado, nuestra propia identidad en Él. Mire, yo quiero llevarlo a usted siempre al capítulo 12 de la carta a los Romanos. Acuérdense que estamos hablando de que nosotros deberíamos de tener un concepto bien claro de quién nosotros somos. Este versículo 3 que acabo de poner ahí en pantalla, ese versículo es el contexto, hermano amado, de el versículo, obviamente, 4. Y yo quiero, mire, seguirle leyendo a usted. Primero, que note que nosotros tenemos que tener un concepto de quién nosotros somos, es decir, tener una opinión, tener un juicio, hermano amado, de nosotros mismos. Y note usted que en este capítulo 12, en el versículo 4, dice el apóstol: porque de la manera, mire, el versículo 3 le leo, perdón, dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Por la gracia que me es dada, dice: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Yo quisiera que usted repita: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Lo primero que yo noto acá es que tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo. Y como somos un cuerpo en Cristo, todos nosotros, al ser un cuerpo, tenemos diferentes miembros y somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y quiero llamarle la atención a usted de que al descubrir que somos un cuerpo en Cristo y que somos miembros los unos de los otros, cada uno de nosotros en particular, al tener los dones que el Señor nos lo ha dado con el propósito y objetivo que podamos edificarnos mutuamente. Esto el Señor lo hace adrede para que nosotros podamos entender de que somos dependientes los unos de los otros y que a cada uno el Señor ha dado diferentes dones según el Espíritu ha repartido, para que entonces, hermano, podamos ser edificados mutuamente como un solo cuerpo. Qué lindo es poder ver que el Señor ha repartido, a uno le ha dado dones de profecía, y qué hermoso es que haya un fluir profético dentro de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero uno de los mejores dones es el poder profetizar. El profetizar por razón de que, hermano, es un don tan extraordinario que va a traer edificación a la iglesia. Es uno de los mejores dones. Hay otros que tienen dones tan hermosos como por ejemplo el de servicio. Y esos uno los identifica dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que son aquellos, hermanos, que son inquietos, que siempre llegan con una actitud más que de recibir,
de poder dar, de poder atender, de poder suplir, de poder proveer. Y esas son las personas aquellas que uno ve, hermano, que siempre, donde quiera que se mueven en una atmósfera, siempre son aquellos que están en la disposición de poder servir y poder ser útiles y poder proveer y poder dar. Qué hermoso es poder tener ese don maravilloso o ese miembro, hermano, tan especial dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, el que enseña en la enseñanza. Que cada uno de nosotros pueda reconocer los dones que el Señor le ha dado para la edificación del cuerpo. La enseñanza, hermano, es un don. Y qué hermoso es porque aquel que tiene ese don de la enseñanza es alguien que puede, mire, hermano, hacer que lo complicado, que lo profundo sea entendible. Es aquel que tiene una gracia para explicar de tal manera que, hermano, a través de figuritas, a través inclusive de elementos, de ayudas visuales, nos hacen entender las cosas que antes no entendíamos, pero que a través de los ojos de la fe, aleluya, podemos entender por el Espíritu, por aquellos dones que el Señor ha dado, como el ministerio, hermano, de la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Mire que este don de la exhortación es extraordinario. Son aquellas personas que tienen ese don de poder animar a otros, personas que a veces quizás no dicen mucho, pero quizás con una palabra o con una actitud, hermano amado, pueden levantarle el ánimo a aquellos que se encuentran en algún momento decaídos, desanimados. Son personas que yo diría que deberían de ser aquellos que están a la puerta para recibir, hermano, a la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que cuando van y saludan, hermano, a las personas tengan un don maravilloso que se llama el don de la exhortación. Que cuando llegues, hermano, quizás como un carro ya sin gasolina, que cuando llegues quizás a la iglesia, hermano, quizás decepcionado, quizás frustrado, quizás afligido, turbado, que llegue un momento en el cual alguien al saludarte, amado hermano, pueda darte el ánimo que tú necesitas. Qué lindo es poder llegar a una casa y poder sentirse parte de esa casa, saber que ahí está papá, saber que ahí está mamá, saber que soy parte de ese núcleo familiar y que no estoy solo. Yo bendigo al Señor por ese don maravilloso de la exhortación que lo he podido ver en otras personas que han sido de bendición para mi vida, y en los momentos que tal vez has estado triste, en los momentos en los cuales he estado quizás hasta cierto punto a veces inclusive deprimido, ha habido alguien que el Señor ha usado para poder dar una palabra que anime, una palabra que levante, una palabra que restaure. El que reparte con liberalidad y el que preside, el que dirige, que lo haga con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Por qué he leído todos estos versos y he podido hablar un poquito de ellos? Es para que tú y yo podamos ver quiénes somos, y que al entender quiénes somos, sepamos que somos un cuerpo y que como cuerpo somos miembros los unos de los otros, y que a cada uno el Señor le ha dado dones para poder ser edificados como un cuerpo en Cristo Jesús. Miren lo que dice este versículo, y quisiera mencionar quizás con referente a este versículo, es que cuando nosotros no tenemos un concepto claro de quién somos, una opinión, un juicio, cuando no tenemos identidad, o quizás tenemos alguna crisis de identidad, puede ser que en algún momento esa crisis de identidad haya sido por complejos que en algún momento nosotros tengamos. Usted sabe que en psicología un complejo es un conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia que influyen sobre la personalidad nuestra. Entonces, al hablar de complejos, hermano amado, tenemos que pensar primeramente en todo aquello que ha influido en nosotros desde una temprana edad, y que esto ha influido y ha traído en nosotros tener un efecto en nuestra personalidad. Dios quiera que nosotros, hermano amado, tengamos un concepto bien claro de nuestra identidad para que no suframos de complejos. Hay complejos, hermano, en la vida. Por ejemplo, hay personas que sufren de complejos de inferioridad. Hay otros que sufren de complejos de superioridad. Pero yo creo que ni lo uno ni lo otro es lo óptimo. Lo ideal sería que fuéramos equilibrados. Lo ideal sería que nosotros
hermano, ni que tengamos complejos de inferioridad, ni que tengamos complejos de superioridad, pero que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Mire, fíjese que acá en este verso, en 2 de Samuel capítulo 9 y su versículo 8, hallamos aquí a un hijo hermano amado, él tenía una crisis de identidad tan tremenda que mire el concepto que él tenía de sí mismo. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Mefiboset, quien era un hijo de príncipe. Era el hijo de Jonatán, quien a la misma vez venía a ser el hijo del rey Saúl. Venía de un linaje real. Él era, hermano, un hombre que en su niñez, hermano, había tenido traumas, había tenido circunstancias difíciles que lo marcaron a él de tal manera, influyeron las circunstancias, las cosas que le pasaron en su infancia, que él vino en algún momento a perder el sentido de identidad que Dios quería que tuviera de sí mismo. Y yo veo en este verso, mire que ante una gran invitación, ante el llamado del rey David, quien quería hacer con él misericordia, quería mostrar misericordia, quería bendecirlo, en otras palabras, la actitud de él expresa el concepto que él tenía de sí mismo. El rey lo llama a la mesa, el rey lo llama para que esté con él. La mesa siempre nos va a hablar de comunión, la mesa siempre nos va a hablar de poder tener nosotros una relación íntima con el Señor, porque acuérdese que David, usted conoce que la Biblia nos habla acerca de figuras y sombras, y David venía a ser un prototipo de Cristo. Entonces él lo está llamando a esa comunión, lo está llamando a esa relación. Cuán tremendo es poder ver personas que ante el llamado del Señor se sienten indignas, se sienten quizás con un, hermano, concepto equivocado de sí mismo, de quiénes son. El rey lo llama y cuando le habla, hermano, y se dirige a él y le dice el plan que él tenía para con él, viene la respuesta de este hombre. Mira el concepto. En el versículo 8 del capítulo 9, 2 Samuel, él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire qué tremenda la situación. Una crisis de fe que tenía este varón, que es triste poder ver a una persona que haya influido tanto la experiencia de su niñez, de su crecimiento y su desarrollo en él, al punto que lo llevó a tener un complejo de inferioridad tan terrible como este, de sentirse él como un perro. Qué tremendo, hermano amado. Dios quiera que usted y yo, y esto nos habla a nosotros, hermano, mire que él fue en su infancia. Acuérdese que hay una infancia, un desarrollo, un avance, un crecimiento biológico. Pero también quisiera que usted piense por un momento que también hay una infancia espiritual. Y quizás algunos de ustedes en algún momento, hermano, han tenido que sufrir circunstancias en su vida, en su crecimiento y en su desarrollo, que fue traumático, que lició de una manera sus pies, de manera que no han podido avanzar, que no han podido caminar, que se han paralizado espiritualmente, emocionalmente. Quizás algunos han sufrido, hermano, decepciones. Quizás algunos de ustedes han sufrido situaciones en la vida que los ha marcado de tal manera que han perdido la identidad o un concepto claro de quiénes son en Dios. Yo quiero decirte que, hermano amado, los complejos de inferioridad son terribles, porque esos, hermanos, los complejos de inferioridad vienen en base a los valores que nosotros tenemos. Y yo quiero decirle que el mundo tiene una tabla de valores, a diferencia de lo que Dios dice de cada uno de nosotros y de lo que dice en su palabra, Él ha establecido como valores. Entonces yo quisiera, hermano, en el nombre de Jesús, llevarte al otro extremo, porque hay unos que sufren de complejos de inferioridad y hay otros que sufren de complejos de superioridad. Y yo encuentro, hermano amado, allá en el libro de Apocalipsis, fíjese usted, a una iglesia que es la iglesia Laodicea. Y esta iglesia, dice la palabra del Señor en el capítulo 3,
en el versículo 14 en adelante. Yo sé que en pantalla usted tiene el versículo 17, que es en el cual yo quiero hacer énfasis. Pero el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra del Señor en este versículo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que yo quiero llamar la atención aquí es al hecho de que los complejos de superioridad son igualmente malos como los complejos de inferioridad. Y yo creo con todo mi corazón que el anhelo de Dios es que nosotros podamos tener un consejo claro, sano, de quién nosotros somos. Los complejos de superioridad son aquellos, hermanos, que a veces esos complejos vienen por la influencia, a veces quizás la influencia, hermano amado, de tu crecimiento y tu desarrollo. Quizá la influencia de tu posición social, tu posición económica, quizá la influencia de tu educación. A muchas veces todas esas cosas vienen a influir, hermano amado, en nuestra personalidad y en el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Yo quiero decirle que nosotros somos llamados a poder ser equilibrados, que podamos tener claro el concepto de quiénes nosotros somos, y que en ningún momento, hermano amado, suframos de complejos de superioridad. Aquí yo veo que a alguien que tiene el complejo de superioridad se le pone a la par o se compara, hermano, a aquel que está en una posición espiritualmente hablando de tibieza espiritual. Dios quiera que usted y yo no caigamos en ese estado, sino que podamos mantenernos ardientes con el fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuál es el propósito que Dios ha establecido para nuestra vida, y que entonces, hermano, avancemos, caminemos, hermano, nos desarrollemos hasta alcanzar esa meta de cumplir con los sueños y el plan de Dios para nuestras vidas. Quiero, en el nombre de Jesús, entonces, habiendo introducido de esta manera este tema, que juntos podamos, hermano, descubrir nuestra identidad en el Señor. Voy a leerte algunos versículos. Por ejemplo, este verso de Hebreos 1:3, en donde la palabra del Señor nos dice, referente a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo quiero llamarle la atención al hecho de que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, y Él mismo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Yo quiero que al ver este versículo usted piense que usted es el cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted sepa que usted es el cuerpo místico, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor dice que es el Señor,
Eso eres tú y eso soy yo también. Yo quiero que, como vuelvo a repetirle otra vez por tercera vez, lo que dije al principio, al descubrir la identidad del Señor Jesucristo, descubre tu identidad. Lo que se habla de Él, lo que se dice de Él, eso es lo que usted y yo deberíamos de tener como un concepto de nosotros mismos. Quiero decirte en el nombre de Jesús que tú también eres un resplandor de gloria, de que tú también eres la imagen misma de la sustancia de Dios. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, hermano amado, esa palabra imagen es la palabra representación. O sea que si hay algo que Dios, hermano, aleluya, ha establecido y marcado en nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, es una identidad que usted quiere el Señor que sepa que usted es la representación misma de Él. Yo quiero decirle, aleluya, en el nombre de Jesús, con este siguiente verso, que el anhelo de Dios es de que nosotros podamos alcanzar esa estatura. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice que el Señor ha venido para perfeccionarnos a los santos, para edificarnos como cuerpo de Cristo, hasta el punto, hasta la meta que todos podamos llegar a tener una unidad en la fe y que todos podamos llegar a tener un pleno conocimiento del Hijo de Dios, que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú eres un ungido de Dios. Tú has sido escogido de parte del Señor para que alcances la meta, para que alcances el objetivo que Dios ha establecido con tu vida. Pero no vas a poder desarrollar el ministerio, el llamado que Dios te ha dado si primeramente no descubres quién eres. Y yo en el nombre de Jesús he venido en esta hora para poder darte esta palabra, para que la misericordia del Señor se manifieste a tu vida, abriendo los ojos, así como abrió los ojos de aquel ciego que había perdido la vista, Bartimeo, y que en algún momento el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Quizá alguno de ustedes que está hoy allí en esta pantalla había perdido la visión. En algún momento tuvo la visión, pero que por razones y circunstancias de la vida perdiste la visión. Pues hoy te digo en el nombre de Jesús que la misericordia del Señor y el cetro de la misma se ha extendido para tu vida, para que veas, para que recobres la visión de quién tú eres, para que recobres la visión de lo que el Señor te ha llamado a hacer. Yo en el nombre poderoso de Jesús declaro que recobres la vista, que recobres la visión de quién eres, para que entiendas, aleluya, el propósito a desarrollar que Dios tiene para tu vida, para que entiendas la comisión la cual el Señor te ha encomendado que desarrolles. Quiero llevarte en el nombre de Jesús a este versículo de 2 de Corintios capítulo 3 y su versículo 18, en donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: por tanto nosotros, diga conmigo, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero decirte, hermano amado, que Dios, aleluya, a nosotros nos está llevando a una transformación de gloria en gloria en la misma imagen de Él. En la misma imagen, la imagen que Él está restaurando en nosotros, esa imagen, aleluya, que va a manifestarse en nosotros, hermano amado, que te va a llevar a un punto en el cual tú entiendas quién eres, para que seas una fiel representación, una imagen de ese Dios todopoderoso, una imagen de un Padre lleno de amor y de misericordia, una imagen de un hijo que era sujeto y obediente a sus padres, y que por tal razón dice que el Señor Jesucristo, siendo hijo, estaba sujeto a sus padres, y por estar sujeto a sus padres dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Dios quiere tu desarrollo, Dios quiere tu crecimiento, pero Él como hijo, aleluya, era un hijo obediente, era un hijo sujeto a sus padres. Por lo tanto, hermano, un verdadero crecimiento viene cuando nosotros estamos sujetos a nuestros padres.
Dios quiera que, aleluya, nosotros vamos a alcanzar esa bendición, un crecimiento saludable y equilibrado. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tú seas transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Él, como por el Espíritu del Señor. Quizá con el versículo que quisiera terminar hoy en esta hora es con 1 Corintios capítulo 11 y versículo 7. Y quiero dirigirme a todos hermanos que están escuchando en esta preciosa hora este mensaje de parte de Dios para tu vida. Mira lo que el Señor nos dice a la luz de la palabra. El apóstol Pablo, hablando en la carta a los Corintios capítulo 11 verso 7, dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Yo quiero, a la luz de este verso, llevarte a la verdad, llevarte a la realidad de que tú, hermano amado, como varón, eres la imagen y la gloria de Dios. Otra vez voy a repetir eso. Y en el nombre de Jesús te voy a pedir que tomes una actitud de fe y no una actitud de incertidumbre, de temor, como la actitud de Mefiboset. No tengas un concepto, aleluya, de tu persona, hermano, aleluya, inferior ni superior, pero tú tienes que saber quién eres. Y yo en el nombre de Jesús te quiero decir, varón que me estás oyendo allí por audio, ahí por video en este momento, te quiero decir lo que la palabra del Señor dice que tú eres como varón, eres la imagen y la gloria de Dios. La imagen, ya te dije, que tiene que ver, aleluya, con esa representación, con un perfil, aleluya, de lo que es la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, que tú sepas, hermano amado, que como esposo, que como hombre, que como marido, como varón, tú eres la imagen de Dios. Pareciera ser que a veces, hermano, nos cuesta creer lo que somos. Pero yo en el nombre de Jesús, por eso te exhortaba a que lo veas con ojos de fe, que tomes una actitud de fe, que lo creas en tu corazón. Porque al tú creerlo en tu corazón, lo que va a pasar es que todo complejo se va a romper, va a ser destruido, todo complejo de inferioridad en tu vida. Pero que te va a ayudar a que no vayas al otro extremo, sino que te mantengas equilibrado y que sepas que tú eres la imagen, que tú eres la semejanza, que tú tienes un parecido a Dios, de que tú, hermano amado, tienes un perfil, que eres la representación, la semblanza, la semejanza de Dios. Esa palabra representación me llamó mucho la atención porque quiere decir un símbolo, quiere decir imagen, la imitación que hace pensar en determinada cosa. Entonces, al vernos a nosotros mismos, tenemos que pensar de que somos un símbolo y que somos la imagen de algo, representamos algo. Y tú y yo representamos nada más, nada menos, hermano amado, al Dios Todopoderoso. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú, hermano amado, eres el varón que va a representar la autoridad de Dios, que Dios te ha dado a ti, hermano amado, la gran bendición de que seas la representación de la autoridad de Dios. Mire qué hermoso, hermano, esto a mí me impacta, a mí ministra tanto mi corazón saber que Dios me ha dado una identidad, saber quién soy en Él, saber, hermano amado, que yo soy la imagen y la gloria de Dios. Al hablar de la gloria de Dios, estamos hablando, hermano amado, de aquello que nos habla de la grandeza, que nos habla del esplendor que goza algo o alguien. Y entonces, hermano amado, al hablar de la gloria de Dios, estamos hablando que nosotros somos el resplandor, que somos, hermano, esa gloria es la grandeza de la que goza, aleluya, el Señor. O sea que al vernos a nosotros somos su deleite. Nosotros somos, hermano amado, esa imagen, esa gloria de Dios.
Mire qué precioso, porque otra de las definiciones del diccionario acerca de lo que es la gloria habla del honor, habla de la admiración y prestigio que alguien consigue por haber hecho algo importante, bueno, extraordinario, y que ha alcanzado un reconocimiento público. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú eres la imagen y la gloria de Dios, y que nosotros representamos a ese Dios todopoderoso. Es decir, que si yo lo represento, la pregunta entonces sería: ¿cómo estamos representando a Dios? Usted sabe que Dios, Él es Padre. Y si Él es Padre, la Biblia nos habla a nosotros que Él es un Padre bueno. De nosotros como humanos se dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Entonces quiere decir que el concepto, la opinión, hermano, que nosotros debemos de tener de Dios como Padre es extraordinario, porque dice que es un Padre bueno. Entonces, si Él es un Padre bueno y yo soy la imagen y la representación de ese Padre, entonces nosotros deberíamos de buscar y decirle a Él: hazme cada día un mejor Padre. Si nosotros entendemos de que Dios también estuvo en una faceta de hijo, mire, hermano amado, como hijo, ya dije anteriormente, Él era sujeto a sus padres, Él era obediente, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros, hermano, deberíamos de ir descubriendo esa identidad para que entonces podamos ser una fiel representación de nuestro Dios y buen Padre que nos ama, que cuida de nosotros. En esta hora yo quisiera, en el nombre de Jesús, orar y poder bendecirte. Yo quiero declarar sobre tu vida que esta palabra haya servido como un recordatorio de lo que tú eres, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por la bendición, el privilegio que me has dado de poder compartir, Señor, de poder trasladar tu palabra, esta palabra que ha venido a cambiar, a transformar, Señor, mi manera de vivir, porque cambiaste mi manera también de pensar. Gracias porque me has hecho entender quién soy, para que no tenga complejos, ni complejo de inferioridad, ni complejo de superioridad, pero que sea equilibrado y que sepa, Señor, quién soy, que yo pueda, Señor, tener bien claro mi identidad, para que entonces pueda yo alcanzar a fungir como lo que soy. Yo, en el nombre de Jesús, palabra de bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquellos ministros, Padre, que también están pasando por momentos de dificultad, y en el nombre de Jesús yo quiero en esta preciosa y bendecida hora declarar, aleluya, la palabra del Señor para tu vida en esta mañana. Y quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que quizás los padecimientos, lo que tú estás ahora pasando, quizás, hermano amado, todas las situaciones difíciles, hermano amado, te digo en el nombre de Jesús, con este versículo quiero declarar sobre tu vida y le hablo a tu espíritu, le hablo a tu alma en esta hora, y quiero decirte en el nombre de Jesús con las palabras que el apóstol Pablo le dice a los romanos, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero decirte en el nombre de Jesús que este es un tiempo, en medio del tiempo de aflicción, en medio de este tiempo presente, te quiero decir que lo que Dios está haciendo en nosotros es plasmando su identidad hoy más que nunca, para que pueda ser una representación fiel, que hoy más que nunca, hermano, como el oro es probado en el fuego, puedas brillar, que tu fe brille aún más, que, hermano amado, la característica, la identidad de Dios se manifieste en nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que esta palabra te ubique, que esta palabra, aleluya, te lleve a que puedas desarrollar el plan de Dios y el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te lleve, aleluya, aún más allá de lo que tú puedas pensar o pedir. Bendiciones. Y que el Señor te prospere.
En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.